Esta técnica es la que hago hasta el día de hoy. Cuando decido no hacer facoemulsificación, en el 2 o 3% de los casos en la actualidad. Esta técnica la recomiendo mucho para cuando va uno a campañas y operamos 300 pacientes en un fin de semana. Y hay muchos pacientes que tienen el núcleo muy duro, de coloración muy oscura. Y al principio mis compañeros y alumnos no me hacían caso y me presumían, mire maestro, ya quité el núcleo más duro. ¿Se acuerda usted cómo se lo enseñé? Sí, aquí está perfectamente la técnica. Y los felicitaba, les decía, no, pues eres muy bueno. Quitar un núcleo duro, negro, ¿verdad? ¿Y cuánto te tardaste? Pues me tardé 45 minutos, 40 minutos. Bueno, hasta que un día llegó uno de mis mejores alumnos y compañeros de campaña y me dijo, ya le entendí. Porque al día siguiente la técnica más preciosa de facoemulsificación en esos pacientes tenía la córnea blanca. Entonces, cuando va uno a las campañas hay muchas reglas. La primera regla es que opere el que tenga más experiencia, no el residente. El residente aprenderá pasos y conforme vaya frecuentando, se le irá dejando hacer pacientes. ¿Por qué? Porque ese paciente que llega después de grandes dificultades de otros municipios y llega a donde está uno operando, es la única oportunidad. Es la única oportunidad que tiene. Y hay que darle la mejor oportunidad. Y si hace una técnica de facoemulsificación preciosa, la posibilidad de descompensación de la córnea es terrible. Y el viacrucis para que un paciente en esas condiciones reciba un injerto de córnea para resolverle su problema es terrible. Entonces, estoy haciendo un paréntesis para platicarles de que cuando está uno operando en estas circunstancias, aparte de que el cirujano debe ser el de más experiencia, se debe de operar con la misma tecnología y el mismo instrumental y las mismas máquinas que como opera uno en su institución. No debe de haber diferencia. No voy a operar con un microscopio que no vea yo la retroiluminación bien. No voy a operar con una máquina de faco que tiene 15 años de haberse desarrollado. No. La mejor máquina, el mejor microscopio, los mejores instrumentos, la mejor esterilización, pero el diagnóstico preoperatorio y la decisión de técnica quirúrgica es implacable. Yo reviso todos mis pacientes un día antes y si yo digo que se opere con extracapsular, se opera con extracapsular. No se puede operar con facoemulsificación pacientes con núcleos muy duros porque la posibilidad de complicación es mayor y entonces no se le está resolviendo el problema al paciente, le está uno creando un problema. El siguiente punto es la facoemulsificación. Mi experiencia en facoemulsificación, aquí ven ustedes al doctor Kellman con su prototipo del primer faco. Nosotros en el año de 80 recibimos el primer equipo comercial de Kellman, de la casa Cavitron, precioso el equipo, y lo empezamos a usar. Pero hacíamos una incisión en corcholata, luxábamos el núcleo cámara anterior, facoemulsificábamos el núcleo en cámara anterior, haciendo la maniobra de la llanta, que íbamos rotando el núcleo y lo íbamos disminuyendo de la periferia al centro. Luego ampliábamos la incisión de la faco, que eran 3 milímetros, porque no teníamos lentes plegables y no teníamos viscoelástico. Entonces nuestros posoperatorios eran casi el 50% con lesión endotelial. Y dejamos de hacerlo. En el año de 80 yo empecé a hacer mis primeras
facoemulsificaciones. Pero aprendimos muchas cosas y con mi vocación de histología y de patología del ojo, pues aprendí y enseñé la anatomía quirúrgica del cristalino, que nosotros decíamos cápsula anterior, cápsula posterior, etcétera. Y aquí ya nosotros podemos definir con este esquema del libro de Hogan que la cápsula anterior es más gruesa, que la cápsula posterior es muy delgada, que aquí obviamente no hay epitelio, que aquí está el epitelio, que el epitelio ecuatorial no lo podemos eliminar a pesar de los múltiples intentos que se hicieron de inclusive hacer anticuerpos contra esto para ponerlos transoperatorios, usar agua pesada, instrumentos que quitaran las células en el ecuador interno del cristalino y ninguna funcionó en su totalidad. Entonces, dejamos de hacer intentos de quitar el cristalino, lo único que hacemos, el epitelio en el ecuador y lo único que hacemos es tratar de limpiar lo mejor posible la corteza y hacer una rotación adecuada, porque el doctor Fine me enseñó que el rotar el núcleo y la corteza antes de usar la facoemulsificación libera y quita cierto porcentaje de células del ecuador del cristalino. Entonces, la anatomía quirúrgica del cristalino la empezamos a manejar. Y entonces, nosotros tenemos un núcleo y luego corteza y corteza, descripción histológica. ¿Ya? Núcleo fetal, núcleo embrionario, núcleo del adulto y corteza. Pero nuestros cirujanos con seguramente poca conocimiento histológico, la corteza le llamaron epinúcleo. Entonces, todos los cirujanos dicen voy a quitar el epinúcleo, pero en realidad lo que están quitando es la corteza anterior, la corteza pegada a la cápsula ecuatorial y la posterior. ¿No? Entonces empezamos a enseñar la manera de cómo lo que estábamos haciendo en el transoperatorio al meternos con la punta del faco a quitar el cristalino dentro de la bolsa, sabíamos exactamente qué es lo que estábamos haciendo. El daño endotelial, pues, de las primeras técnicas era enorme. Y obviamente, pues, no teníamos el lente adecuado. ¿De qué valía hacer una incisión chiquita para quitar el núcleo y luego tener que abrir 6 milímetros para meter un lente rígido, con asas plegables, pero rígido? Obviamente no era lógico hasta que llegaron los lentes plegables, ¿no? Si yo les comentara las primeras facoemulsificaciones con lente intraocular, cómo calculábamos el lente, pues es verdaderamente de llamar la atención. Nosotros lo único que pedíamos era graduaciones previas y teníamos una regla. Si el paciente tenía una graduación de -4, pues le poníamos tal lente y se acabó. Ahora es muy importante, es definitivo el hacer un cálculo lo más preciso. ¿Por qué? Porque en la actualidad lo que nos interesa es dejar rehabilitado al ojo con la mejor capacidad visual con el lente intraocular y para eso tenemos que hacer un cálculo extremadamente acucioso de qué lente le vamos a poner. En el año de 1984 fui a visitar a mi amigo el doctor Philipson al Karolinska y en un intervalo de cirugía, en un descanso de cirugía, agarró una hoja de papel y me dijo, estuve la semana pasada con el doctor Newman y mira lo que me enseñó. Y me describió en ese papel, que desgraciadamente no lo guardé, me describió la primera capsulorhexis y la técnica
que el doctor Newman desarrolló en Europa y que al mismo tiempo el doctor Gimbel de Canadá la desarrolló en América. Y ellos fueron los dos médicos que nos enseñaron a todo el mundo a mantener la arquitectura de la cápsula anterior con una capsulorhexis que nos permitiera conservar la bolsa y poner 100% un lente dentro de la bolsa. Un hito en la cirugía de facomulsificación. La facomulsificación antes de la capsulorhexis y después de la capsulorhexis. Y entonces aprendimos a hacer la capsulorhexis. Muy azarosa nuestra curva de aprendizaje, pero llegamos a dominarla con cierta facilidad. Ahora pasamos a técnicas ya muy sofisticadas y cada grupo de médicos, cada médico va orientándose de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su relación o amistad, de acuerdo a cursos, de acuerdo a visitas a ver médicos. Y el ejemplo clásico es los compañeros que han ido a ver a Kayoshi operar, que opera 60 al día y que en todos usa su pre-chopper y que es una maravilla operando cataratas, ¿verdad? Y que a los que nos gusta el pre-chopper, pues lo usamos cuando podemos, cuando el núcleo nos da la oportunidad de usarlo, aunque él lo usa en todos, ¿verdad? Entonces, aquí estoy tocando un punto importante. ¿Cómo ir modificando, en este caso, la técnica para eliminar el núcleo? Ya hicimos una capsulorhexis perfecta. Ya hicimos una hidrodisección perfecta. Rotamos el núcleo. Ya podemos manejar el núcleo. Le quitamos la corteza anterior. Y entonces, ¿cómo vamos a eliminar una estructura que es mayor que la capsulorhexis a través de una capsulorhexis de 5 o 5,5 milímetros de diámetro? Entonces, cada quien aprende a hacerlo de diferente manera y cada quien va dominando su técnica. La técnica de divide y vencerás que describió Gimbel, a nosotros al principio nos dio una seguridad increíble. Luego el stop and chop, que es la técnica que a mí me gusta enseñar para que los que empiezan a hacer facomulsificación empiecen a dominar el núcleo. Un surco central, separación del núcleo en dos mitades y luego se va fragmentando cada mitad, pero ya fácilmente llevando los fragmentos al área de seguridad. Y por supuesto, las máquinas actuales que son una maravilla, que mantienen los espacios, nos permiten hacer cálculos y cambios de acuerdo a cómo se va presentando la técnica. Y todo esto orientado a una rehabilitación mejor, más rápida, menos inflamación y por lo tanto el paciente con un postoperatorio muy tranquilo y una rehabilitación inmediata. Este esquema me gusta mucho presentarlo porque conociendo la anatomía del cristalino podemos enseñar esto. Las células que están en el ecuador forman una extensión anterior y una extensión posterior que no terminan en la misma área. Esta que aquí está en el centro termina lejos del centro y esta posterior que está lejos del centro, esta termina en el centro anterior y es la formación de las hilieras. Pero esta estructura radial de las fibras, en donde todo el ecuador produce células que van hacia la parte anterior de los núcleos y hacia la parte posterior para ir haciendo el núcleo más grande, nos permite fracturar el núcleo. Si no, el cristalino no estuviera estructurado de esta forma,
nosotros no podíamos agarrar la punta del faco, fijar el núcleo aquí y luego separarlo a través de una maniobra de fractura para aprovechar esta arquitectura de las células. Si las células se dispusieran de otra forma, seguramente tendríamos que hacer otra maniobra y no las fracturas, tanto las fracturas de la periferia al centro como las fracturas de la superficie anterior a la posterior, que los cirujanos llaman vertical y horizontal. Y aquí tienen ustedes una técnica quirúrgica de facoemulsificación. Capsulorhexis. En el centro, hacia la periferia, se obtiene un desgarro curvo y entonces tracciona uno la cápsula anterior, ya determinando la amplitud de la capsulorhexis. Aquí usé azul de trípano y ustedes ven cómo al hacer la capsulorhexis se ve el azul que tiñó el epitelio. El azul no tiñe la cápsula, tiñe el epitelio y luego con la utrata va uno haciendo desgarros segmentados, dibujando la curvatura de la capsulorhexis y al llegar a este sitio, entonces el desgarro es hacia el centro, como se ve ahí, para obtener la terminación de la capsulorhexis central, perfecta, y la siguiente técnica es, el siguiente paso, pues es la hidrodisección, ¿no? Y aquí vamos después de la hidrodisección, que no presento en este momento, voy a presentar una fractura de núcleo para que ustedes vean cómo esta disposición de las fibras nos permite hacer la fractura. Se fija el núcleo con la punta, se quita primero la corteza superior para llegar a la superficie del núcleo, se fija el núcleo, se introduce un poco la punta para fijar el núcleo y entonces se llega al ecuador y se hace el movimiento de la periferia al centro y se obtiene la fractura en dos mitades. Ya una vez que se obtiene la fractura, se rota para hacer la fractura a este nivel y obtener un volumen menor de núcleo y así se va fracturando para obtener 5 fragmentos y eliminar cada fragmento muy fácilmente, llevando el fragmento hacia el área de seguridad. Necesito hablar de los lentes premium. ¿Cómo íbamos a soñar nosotros colocar un lente medallón en el año de 1974 a la óptica, la manera de hacer el lente, los elementos tan extraordinarios que tenemos de materiales para hacer los lentes y la posibilidad de hacer lentes que permitan al paciente enfocar en diferentes distancias. Y seguramente va a haber otro mejor en el futuro. Esto es la evolución de todo las características de cualquier cirugía, no nada más en el globo ocular. Se desarrolla una nueva forma de corregir la afaquia con lentes, ¿no? Se hacen estudios, se acepta el lente y entonces empieza uno a poner el lente, a tener experiencia y no queda otra. Tiene uno que probarlo. De otra manera, esto no evolucionaría. Y a los 6 meses, a los 12 meses ya hay otro lente y es el mismo camino, ¿verdad? Por eso yo digo, el lente
que está actualmente como el mejor no es el mejor. Nunca. Siempre va a haber uno mejor.